En esta videolectura nos centraremos en la integración de potencias fraccionarias, o sea, los radicales que podemos expresar como una potencia fraccionaria. Entonces veamos un ejercicio de ese tipo o una integral de ese tipo. Sea nuestra integral la integral de la diferencial en x sobre 2 más raíz de x. Bien, esta raíz la podemos expresar como un exponente fraccionario, por eso que decimos que es una potencia fraccionaria. Entonces tendremos 2 más x a la 1/2. Esa es nuestra potencia fraccionaria. Bien, para este ejercicio o para estas potencias fraccionarias, nuestra u será esa potencia fraccionaria, o sea, u será x a la 1/2, de tal forma que para quitar el medio, el índice es 2, entonces elevaremos al cuadrado ambos lados, entonces tendremos u cuadrada es igual a, ilustramos x a la 1/2, que lo elevamos al cuadrado. Los dos lados elevamos al cuadrado. Esto nos lleva a que tenemos u cuadrada es igual a x, ya que 1/2 por 2 nos va a dar 1. Y esta parte la derivamos con respecto a u y con respecto a x, entonces tendremos la derivada es de u cuadrado 2u de u, y la derivada o la diferencial de x es diferencial en x. Con esos elementos ya podemos establecer nuestra integral ahora en términos de u, y en términos de u escribiremos que ahora es la integral de una diferencial en x, que la estamos cambiando por una 2u de u, y que está sobre 2 más una x a la 1/2, que ahora estamos nombrando como u. Y esa expresión podemos sacar la constante que tenemos arriba, y tendremos aquí 2 integral de u sobre 2 más u, o u más 2, ya que son positivos. Bien, entonces ahora como tenemos una fracción donde el numerador y denominador son de el mismo grado, tendremos que hacer división polinomial. Entonces vamos a dividir o hacer la división polinomial. Entonces vamos a dividir u entre 2 más u, pero para dividir ordenamos y u más 2. Entonces al dividir u entre u nos va a dar 1, y al multiplicar 1 por u más 2 y cambiarle el signo, tendremos u por u nos va a dar menos u, y u por 2 nos va a dar 2, le cambiamos signo, es menos 2. Sumamos y u menos u nos va a dar 0 y nos queda menos 2. Y entonces recordemos que nuestro resultado de esa división es el cociente parcial, que es 1, menos 2, que es el residuo, sobre el divisor, que es u más 2. U más 2. Y eso nos permite ahora escribir la integral. Ahora esa integral va a ser 2 veces la integral, ¿sí?, de 1 menos 2 sobre u más 2, y que estamos integrando en términos de la variable u. Bien, realizamos nuestra integración. Tendremos entonces 2, y
Integrando 1 con respecto a u nos va a dar u menos 2 veces el logaritmo de u más 2 y más una constante. Entonces al multiplicar tendríamos 2 por u, tendremos 2u menos 4 logaritmo de u más 2 más la constante. Y ahora retornamos o regresamos a nuestra variable como u es igual a x a la 1 medio, ¿sí? U es igual a x a la 1 medio, entonces escribimos que tenemos 2x a la 1 medio menos 4 logaritmo de x a la 1 medio más 2 más una constante. Y este es el resultado, o esta es la solución de nuestra integral de diferencial en x sobre 2 más raíz de x, que era una potencia fraccionaria, y mediante el cambio de variable pudimos realizar o logramos realizar la integración. Veamos otro ejercicio. Entonces vamos a pasar de página y hagamos otro ejercicio y escribamos ahora que es la integral de x a la 1 medio de x a la 1 medio más 1 sobre x a la 1 medio más 2 con respecto a x. Como vimos en el ejercicio anterior, vamos a hacer que u sea x a la 1 medio, y al elevar al cuadrado tendremos que es x, u cuadrado es igual a x. Derivamos o diferenciamos 2u diferencial en u es igual a diferencial en x, y con esos elementos ya podemos escribir nuestra integral en términos de u. Entonces tendremos x a la 1 medio es u, entonces tendremos u más 1 sobre u más 2, y esto se está multiplicando por 2u de u, 2u de u. Entonces podremos sacar la constante 2, sacamos la constante 2, y entonces tendremos una u o u más 1, vamos a ilustrar todo, u más 1, que se está multiplicando por una u, ¿sí? Y que está sobre u más 2 con du. Bien, y de esta expresión nosotros multiplicamos o hacemos la multiplicación y tendremos 2 veces la integral de una u por u, va a ser una u cuadrada más u sobre u más 2 y con respecto a u. Y observamos también que tenemos una fracción, una expresión o una función racional, donde tenemos un numerador que es de mayor grado que el denominador, y por lo tanto tendremos que dividir o hacer la división polinomial. Entonces vamos a realizar la división polinomial. División polinomial o división de polinomios. Entonces vamos a dividir
u cuadrada más u entre u más 2. Y entonces u cuadrada entre u nos va a dar u, y multiplicamos u por u más 2 y le cambiamos signos, entonces tendremos u por u cuadrada, y u por 2, 2u, y le cambiamos los signos, entonces tendremos menos u cuadrada y menos 2u. Al sumar, las u cuadradas se cancelan por tener signos contrarios y nos queda menos 2u más u menos u. Como todavía tenemos variable, entonces dividimos menos u entre u del divisor y nos está dando menos 1. Entonces tendremos menos 1. Y menos 1 lo multiplicamos por u más 2. Menos 1 lo multiplicamos por u más 2 y le cambiamos el signo. Entonces tendremos menos 1 por u, va a ser menos u, le cambiamos signo, va a ser más u. Y menos 1 por 2, menos 2, le cambiamos signo y nos va a dar más 2. Sumando se cancelan las u's y nos queda un residuo que es 2. Y el resultado de esta división polinomial pues es u menos 1 más residuo que es 2 sobre el divisor u más 2. Llevamos eso a nuestra integral y ahora tendremos entonces, al llevar nuestro resultado a la integral, tendremos 2 veces la integral de u menos 1 más 2 sobre u más 2, y con respecto a u. De tal forma que si ahora integramos, tendríamos 2, integramos una u, que nos va a dar u cuadrada sobre 2, ya que está la 1. Integramos 1, nos va a dar menos u, e integramos 2 sobre u más 2, y tendremos 2 logaritmo de u más 2, y esto más una constante. De tal forma que al multiplicar el 2 que tenemos fuera del corchete, nos queda 2u cuadrada sobre 2, nos queda entonces u cuadrada menos 2u, y 2 por 2 nos va a dar 4 logaritmos de u más 2 más nuestra constante. Regresamos a nuestra variable original que nos dice que u es igual a x a la 1 medio. Entonces escribiremos que tenemos una x a la 1 medio que está elevada al cuadrado menos 2u que es x a la 1 medio más 4 logaritmo de x a la 1 medio más 2 más una constante. Pero x a la 1 medio que está al cuadrado nos da x, entonces tendremos x menos 2x a la 1 medio más 4 logaritmos de x a la 1 medio más 2 más una constante. Y este es el resultado de nuestra integración haciendo el cambio de variable en la potencia fraccionaria de nuestra integral x a la 1 medio más 1 y sobre x a la 1 medio más 2. Y recordemos que como obtuvimos al hacer la sustitución una función racional donde el numerador es de mayor grado que el denominador, tuvimos que realizar la división polinomial.